Conoce una nueva perspectiva sobre Lupillo Rivera, una figura cuya vida ha estado marcada por profundas batallas personales, lejos del brillo de los reflectores. Aunque hoy en día es reconocido como un ícono de la música regional mexicana, pocos imaginan que su carrera casi se vio interrumpida por una grave crisis de salud que amenazó con separarlo de forma definitiva de los escenarios. Detrás de ese rostro alegre que tantas veces iluminó conciertos y eventos, se ocultan experiencias que casi nadie se atreve a mencionar. En las noches más duras, Lupillo enfrentó el frío con soledad como única compañía, aguantó el hambre en silencio y lloró en la intimidad, lejos de cámaras, fans y micrófonos. Son fragmentos de una historia que muchos prefieren olvidar o simplemente no conocen. Hoy, en cambio, abrimos una ventana a su lado más íntimo y humano, aquel que muy pocos han tenido la valentía de mostrar. ¿Qué vivió realmente Lupillo Rivera? ¿Cuál fue esa situación límite que cambió su vida para siempre? En este relato te contaremos todo con lujo de detalles, sin filtros ni adornos. Prepárate para recorrer con nosotros un camino lleno de emociones, donde descubrirás que hasta los grandes artistas enfrentan sombras que deben superar en silencio. La historia de Lupillo no solo impacta, sino que también nos invita a reflexionar sobre la fortaleza que se necesita para salir adelante cuando todo parece perdido. Antes de adentrarnos en este poderoso relato que cambiará tu forma de ver a Lupillo Rivera, no olvides apoyar este video con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. ¿Listo para conocer la verdad oculta de este gran artista? ¡Vamos allá! En un caluroso día del 30 de enero de 1972, en Long Beach, California, nació Guadalupe Rivera Saavedra, quien, con el tiempo, se convertiría en una figura clave del regional mexicano. Lupillo Rivera. Desde temprana edad, la música lo rodeaba. Su padre, Pedro Rivera, fundador de Cintas Acuario, llenaba la casa con grabaciones y sueños de éxito. En medio de ese ambiente musical, entre casetes y voces emergentes, Lupillo creció compartiendo espacio y pasión con su hermana Jenny Rivera, otra futura estrella del género. La vocación musical de Lupillo no surgió de una elección casual, sino como herencia y parte esencial de su identidad. Antes de lanzarse como cantante, se sumergió de lleno en el negocio familiar, aprendiendo sobre grabaciones, producción y el universo detrás de los escenarios. Acompañaba a artistas, organizaba sesiones y absorbía conocimiento mientras aguardaba, sin prisas, su oportunidad. En 1995, adoptó el nombre artístico El Toro del Corrido y debutó como intérprete. Su voz firme y su estilo genuino atrajeron rápidamente la atención. En un mundo competitivo, destacó por cantar con verdad sobre temas universales: amor, dolor, traición, esperanza. Pero fue en 2001 cuando su carrera dio un gran giro con el disco Despreciado, que alcanzó la cima del Billboard Top Latin Albums. Al año siguiente, ganó 2 Billboard Latin Music Awards, consolidando su lugar en el género. Ya no era solo el hijo de Pedro ni el hermano de Jenny, se convirtió en un artista de mérito propio. En 2009, obtuvo su mayor galardón, el Grammy al mejor álbum de banda por Esclavo y Amo. En su emotivo discurso, recordó los comienzos humildes, los sacrificios junto a su padre y las presentaciones en locales pequeños. El éxito, sin embargo, trajo nuevos desafíos. Mantener el equilibrio entre la fama y su vida personal no fue sencillo. Aunque había alcanzado metas importantes, sentía que aún tenía mucho por explorar. Así, con una carrera establecida, decidió probar otros caminos. En 2011 debutó como actor en Una Mad en Manhattan. Le siguió, en 2013, Libre para Amarte, donde su simpatía frente a las cámaras le ganó nuevos seguidores. Fue en 2019, como coach en La Voz México, donde mostró otra faceta: sincero, comprometido, carismático. Su rol no se limitó a juzgar, fue un verdadero mentor. Cuando uno de sus pupilos ganó, su entrega fue reconocida por todos. Esto lo llevó a seguir incursionando en televisión. En 2024, ingresó a La Casa de los Famosos, revelando un lado más íntimo: cocinaba, opinaba, reía y conectaba emocionalmente con la audiencia. El anuncio de su regreso en la edición 2025 del reality fue recibido con entusiasmo. Sin embargo, durante el programa, empezó a percibir señales de que su salud requería atención. Aunque siempre se mostró fuerte,
tomó la difícil decisión de abandonar el proyecto para priorizar su bienestar. Su salida conmocionó a los fanáticos, quienes lo apoyaron con afecto y palabras de aliento. Lejos de los focos, compartió su intención de volver renovado. En ese tiempo de pausa, reflexionó sobre los logros obtenidos, pero también sobre los sacrificios personales que la fama le exigió. Evaluó con calma su recorrido y, pese a que su amor por la música seguía intacto, sabía que ya no era el mismo. Las vivencias recientes lo habían transformado. Y aunque no tenía certeza sobre el futuro, sí tenía claro que estaba preparado para enfrentar lo que la vida le presentara, con la misma pasión que lo impulsó desde el principio. La vida de Lupillo Rivera ha estado marcada por emociones intensas, tan profundas como las que plasma en sus canciones. En 2006, encontró en Mayeli Alonso no solo una pareja, sino un refugio emocional en medio de la tempestad que implicaba su creciente fama. Se casaron y formaron una familia con 2 hijos, viviendo momentos entrañables que Lupillo guarda con afecto. Aunque sus baladas hablaban de corazones rotos, en su hogar florecía un amor sereno, que lo inspiraba y le permitía equilibrar su carrera artística con el rol de padre y esposo, entregado a la cotidianidad de sus pequeños. Pero la exposición constante y las presiones externas fueron minando esa estabilidad. Luego de 12 años de convivencia, en 2019, él y Mayeli anunciaron su separación, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores. Se especuló sobre conflictos internos y dificultades provocadas por la fama, aunque Lupillo optó por no dar declaraciones, protegiendo con discreción la intimidad de su historia. Sabía que el amor conyugal podía haber llegado a su fin, pero el vínculo con sus hijos seguía siendo su ancla emocional. El proceso de divorcio fue doloroso, pero decidió reconstruirse y volver a enfocarse en la música y la televisión con más fuerza que nunca. Tras el divorcio, su vida sentimental fue nuevamente tema de conversación. Se le vinculó con varias figuras del espectáculo, aunque uno de los rumores más comentados fue su presunta relación con Belinda, con quien compartió escenario en el programa La Voz México. La química evidente entre ellos alimentó especulaciones, pero él nunca confirmó nada, manteniendo un aura de misterio. Valoraba su libertad, pero también sabía que debía proteger ciertas partes de su intimidad del escrutinio público. En cuanto a su familia, los Rivera han vivido una dinámica compleja, con muestras de afecto entre hermanos, pero también con roces y discusiones que trascendieron al ámbito público. Su conflicto con su hermana Jenny Rivera fue especialmente notorio. Sin embargo, pudieron reconciliarse antes del trágico fallecimiento de Jenny en 2012, evento que dejó una huella imborrable en Lupillo. Desde entonces, se comprometió a preservar el legado de su hermana, convirtiéndose en un portavoz de su memoria tanto en escenarios como ante los medios. Fuera del foco mediático, Lupillo se permitía momentos de introspección. Anhelaba una vida más tranquila, sostenida en el amor genuino y en la cercanía de sus hijos. Aunque su imagen pública como el toro proyectaba fuerza, en su interior buscaba paz, equilibrio y la sencillez de una existencia común. En el silencio de la noche, se aferraba a la esperanza de que aún había mucho por construir y ofrecer al mundo. Su historia, lo sabía, aún no había llegado a su final. En 2023, su cuerpo le envió una advertencia que no pudo ignorar. Durante una serie de presentaciones, comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales. Al principio creyó que era agotamiento, pero tras acudir al médico fue diagnosticado con apendicitis, situación que lo llevó a una cirugía de urgencia. Cancelar compromisos fue una decisión dura, pues comprendía el valor de su presencia para sus seguidores. Mientras se recuperaba en el hospital, sintió un profundo agradecimiento por la vida y prometió cuidar mejor de sí mismo. Ya repuesto, regresó a los escenarios con su característico humor, incluso bromeando con el público sobre su cicatriz, convirtiéndola en una anécdota más en su camino. Esa experiencia lo llevó a replantearse su bienestar físico. Las exigencias del medio artístico, viajes constantes, noches largas, presión por el éxito, habían comenzado a cobrar factura. Aunque no siempre podía darse pausas, entendía que era necesario cuidar su salud. A pesar de todo, su compromiso con el público y con su identidad como el toro del corrido permanecía inquebrantable, seguir adelante, erguido frente a cada obstáculo. En 2025, afrontó un nuevo desafío mientras participaba en el reality La Casa de los Famosos All Stars. Con su carisma intacto y entrega al formato, comenzó a notar una molestia persistente en su oído izquierdo.
Pensó que se debía al estrés del programa, pero el zumbido se intensificó, afectando su concentración y equilibrio, algo crítico para un cantante. Consultó con médicos dentro del set y recibió un diagnóstico delicado, posiblemente laberintitis o una afección del oído interno que requería reposo absoluto. Decidió entonces abandonar el programa, lo que generó gran impacto en redes sociales. Muchos temieron que fuera su retiro definitivo, pero él aclaró, no es un adiós, solo un hasta luego. Durante ese retiro, se alejó del bullicio digital y se sumergió en el calor de su familia. En medio del silencio, encontró inspiración para iniciar un proyecto muy personal, escribir sus memorias. Cada capítulo sería una confesión honesta, compartiendo tanto los triunfos como los momentos de caída, las heridas, los aprendizajes. La escritura se convirtió en una herramienta de sanación, pero también en una ofrenda para su público, que siempre lo acompañó. Lupillo quería mostrar que, detrás del personaje fuerte, también habitaba un ser humano que tropieza, que siente, que se levanta. Porque su viaje aún no termina, y lo mejor, tal vez, está por venir. Lupillo Rivera, el incansable toro del corrido, atraviesa un periodo de profunda transformación. Tras años de enfrentarse a duros momentos personales y profesionales, ha decidido tomar distancia del ojo público para reencontrarse consigo mismo. Desde 2024, optó por el retiro voluntario, apagando sus redes sociales, cancelando apariciones y entrevistas, y silenciando la voz que tantas veces alzó sobre los escenarios. Esta pausa no fue abandono, sino búsqueda de paz. Entre recuerdos familiares y reflexiones íntimas, se dio el tiempo de escuchar sus primeras grabaciones con cintas Acuario, rememorando sus comienzos junto a su padre y preguntándose dónde empezó a desdibujarse su esencia. La muerte de su hermana Jenny dejó un vacío profundo, que con los años se convirtió en una herida que aún palpita. Sus noches solían estar marcadas por la melancolía, pensando en ella, en sus hijos, y en la responsabilidad de mantener viva la unión familiar a pesar de las pérdidas. Aquel dolor lo llevó a replantearse el verdadero valor de la fama, a mirar con otros ojos los errores del pasado y los conflictos que lo alejaron de algunos seres queridos. Pero más allá del sufrimiento, emergía una nueva fuerza, el deseo sincero de transformarse, de encontrar una versión más íntegra de sí mismo. Mientras los reflectores brillaban con fuerza, el escenario para Lupillo muchas veces se convertía en un campo de batalla. Aunque cosechó éxitos y premios, también tuvo que enfrentar juicios y críticas. Su participación en programas como Daily Sos y La Casa de los Famosos dividió opiniones. Algunos aplaudían su autenticidad, mientras otros, incluidos periodistas, lo señalaban por supuestamente buscar protagonismo mediático en lugar de continuar su legado musical. Estas críticas no pasaban desapercibidas, afectaban. A pesar de su deseo de conectar más con el público, sentía que para algunos jamás sería suficiente. Fuera de los escenarios, las tensiones con productores y directores eran constantes. Se resistía a ser moldeado, prefiriendo mantener su estilo original, aunque eso implicara proyectos cancelados o rupturas profesionales. Uno de los momentos más significativos fue una discusión en un set televisivo donde, al notar que no lo tomaban en serio y que todo apuntaba al escándalo, decidió marcharse con dignidad. La frustración fue grande, pero aún mayor era su necesidad de ser respetado. En los días posteriores, refugiado en casa, repasaba viejas grabaciones y se preguntaba si aún conservaba la fuerza que lo impulsó en sus inicios. Ese cuestionamiento, lejos de debilitarlo, lo motivó a probar que todavía tenía mucho por ofrecer. El deseo de cantar, de transmitir emociones reales, seguía vivo. Pero los obstáculos no eran pocos. Las fricciones con la industria, los constantes señalamientos, y la sensación de estar bajo juicio continuo dejaban huella. Aún así, su motivación no moría. En silencio, maduraba la idea de reinventarse. En este camino de introspección surgieron nuevos desafíos. Las dificultades financieras comenzaron a manifestarse. Su salida anticipada del reality en 2025, combinada con procedimientos médicos en 2023, afectaron sus compromisos laborales. La falta de conciertos redujo sus ingresos, y su imagen pública, golpeada por la controversia, complicaba la obtención de nuevos contratos. Aunque los detalles nunca fueron revelados al público, quienes lo conocían sabían que atravesaba momentos económicamente delicados. Sin embargo, no se dejó vencer. Inspirado por su padre, Pedro Rivera,
quien levantó una empresa desde cero, encontró fuerza para seguir adelante. Recordó que ya había tocado la cima, ganado premios como el Grammy, y que, incluso en tiempos oscuros, todavía había historias que contar. Sabía que el arte podía ser canal de sanación, y que la música no solo era su carrera, sino también su refugio. A pesar de los conflictos y silencios, Lupillo Rivera nunca dejó de ser un artista apasionado. Aunque por momentos pensó en alejarse para siempre de los reflectores, su corazón seguía latiendo al ritmo de sus canciones. El coraje, siempre presente en su vida, lo empujaba a continuar. Consciente de que cada caída forjaba su carácter, decidió transformar su dolor en motivación. No pretendía borrar el pasado, sino aprender de él para renacer con más fuerza. Mientras la historia de los Rivera sigue escribiéndose, él permanece convencido de que aún tiene mucho por aportar. El futuro puede traer nuevos retos, pero Lupillo, con la experiencia del sufrimiento y la madurez del tiempo, está listo para enfrentarlos. Su voz, ya sea desde un escenario, un libro o una pantalla, continuará tocando corazones, como lo ha hecho siempre, con honestidad, emoción y valor. Los recuerdos aún vivos en su interior eran la chispa que alimentaba su determinación. De esa llama emocional surgieron las primeras ideas para recuperar el contacto con el público. Se planteaba la opción de lanzar un álbum con una nueva perspectiva o realizar presentaciones pequeñas, honestas, donde pudiera hablarle directamente a su gente. Sin embargo, rehacer el camino no prometía ser sencillo. A cada paso, surgían nuevas dudas. ¿Sus seguidores lo conservarían en la memoria con afecto? ¿Tendría la fuerza para levantarse una vez más tras tantas caídas emocionales y problemas económicos? Aunque a veces sentía que caía en el abismo, no era la primera vez que enfrentaba la oscuridad. Ya conocía esa sensación de tocar fondo, y también el poder que se encuentra en levantarse. Mientras trazaba el itinerario de su regreso, una nueva fuerza comenzaba a brotar desde lo más profundo de su alma. La soledad de los últimos años le había dejado una herencia silenciosa, una resiliencia renovada. No aspiraba a ser simplemente el de antes, anhelaba una transformación completa, lejos del ruido mediático y las etiquetas. Sabía que las decisiones que tomara ahora marcarían un antes y un después. Por eso, se aferró a la idea de un retorno con sentido y profundidad. Tras atravesar un periodo turbulento, sintió que el momento había llegado, era hora de volver a la escena musical. Así fue como en 2025, comenzó, paso a paso, la organización de su regreso. Aunque consciente de los desafíos para recuperar lo perdido, tenía fe en que su audiencia seguía ahí, esperándolo. La voluntad, que siempre fue su sello personal, lo llevó de nuevo al estudio de grabación. Entre melodías, instrumentos y palabras, comenzaron a surgir nuevas canciones con sabor a pueblo. Así nació esta etapa renovada. El primer concierto de la gira fue inolvidable. El corazón le latía con fuerza al subir al escenario y ver a un público entusiasta corear cada tema. Su repertorio fue un viaje entre clásicos como Despreciado y creaciones recientes, confirmando que aún tenía mucho por compartir. Durante esos instantes irrepetibles, el cariño de los asistentes lo envolvía como un manto cálido. Las heridas, críticas y rumores se desvanecían en medio de la música. Cada interpretación liberaba emociones profundas. Las redes sociales se llenaron de mensajes, imágenes y videos que celebraban su regreso, evidenciando cuánto se le había extrañado. Aún así, entendía que su regreso no podía limitarse al escenario. Quería también volver a conectar con su comunidad digital. Luego de un largo silencio, reapareció en sus redes, contando con honestidad sus luchas personales, su estado de salud y las lecciones que la vida le había dejado. Su voz, con ese tono grave tan característico, y sus letras cargadas de vida, se convertían en testimonio de una trayectoria entregada al arte y a su gente. Desde sus primeros pasos con Cintas Acuario, supo que su misión era más profunda que grabar canciones. Buscaba contar historias reales, hablar del amor, del dolor y de la esperanza. Con temas como Esclavo y Amo, logró fusionar el corrido con la banda, creando un estilo que cruzó fronteras y tocó el alma popular. Fue pionero al llevar la música de las cantinas a grandes escenarios sin renunciar a su esencia. Más allá de listas como Billboard, sus canciones hablaban a quienes vivían el desarraigo, trabajaban duro y buscaban afirmarse en su identidad. En Estados Unidos, donde muchos latinos buscaban equilibrio entre dos mundos,
Él se volvió un referente. Demostraba que era posible abrazar la mexicanidad sin soltar el sueño americano. Sus conciertos eran espacios de refugio para quienes vivían entre culturas. Su impacto inspiró a nuevas generaciones de artistas que empezaron a experimentar con la música regional, mezclándola con géneros como hip hop, pop o reggaetón. Su rol como coach en La Voz México lo consolidó como mentor y ejemplo a seguir. Muchos jóvenes veían en él a alguien que había derribado obstáculos con constancia. Lupillo asumía ese respeto con humildad. Sabía que con la admiración venía también la responsabilidad de hacer que el género evolucionara sin perder sus raíces. Por eso seguía vinculado a Cintas Acuario, apoyando a nuevos talentos y compartiendo su experiencia con generosidad. Las controversias y tropiezos no habían logrado apagar su esencia. Lupillo Rivera era más que un cantante, era un símbolo de autenticidad y resistencia. Desde Monterrey hasta Los Ángeles, su nombre evocaba verdad, lucha y legado. En ese 2025, mientras delineaba nuevos proyectos, pensaba en todo lo vivido. Recordaba a su hermana Jenny, a su padre Pedro Rivera, a sus hijos, y meditaba sobre lo que quería dejarles. Fue así como empezó a moldear un nuevo disco, más íntimo, más honesto. Un álbum que recogía sus penas, sus aprendizajes y su nueva visión artística. Confiaba plenamente en que su historia no había llegado al final. Sentía, con el alma, que lo que venía no sería solo música, sería una inspiración. Una prueba tangible de que, aún después de caer, siempre hay una manera de volver a levantarse y comenzar de nuevo.